Hola, ¿qué tal chavos del grupo 2M8 y todos lo que ven este vídeo? Nosotros somos el equipo LMNCC o los meros nalgones de comunicación científica. En esta ocasión y por parte de un proyecto de trabajo les mostraremos un pequeño vídeo del cerebro, el cual está basado en la visita realizada a Universum. Esperamos y les guste. Comenzaremos con una explicación breve del cerebro humano y algunos datos interesantes de él, después continuaremos en la sección del pensamiento y finalizaremos con la relación que tienen con el descanso o sueño. Por cierto, advertimos que el vídeo es largo y precisa de una atención clara y precisa, así que si estás un poco estresado o con poco tiempo te recomendamos verlo en otro momento. El cerebro es el órgano más complejo y desconocido del cuerpo humano. Es el encargado de hacer que todo el resto del cuerpo funcione de la forma correcta. Pero ¿sabías qué? 1. El cerebro no siente dolor. Pese al hecho de que el cerebro sea el encargado de procesar las señales de dolor de otras partes del organismo, en sí mismo no puede sentir verdadero dolor. Irónicamente es el encargado de hacernos sentir el dolor del resto del cuerpo, pero no puede generarlo. 2. El cerebro tiene grandes necesidades de oxígeno. El 20% de las necesidades de oxígeno y de calorías de nuestro cuerpo provienen del cerebro, pese al hecho de que el cerebro únicamente supone un 2% de la masa corporal. 3. El 80% del cerebro es agua. Pese a ser relativamente sólido, el cerebro humano está compuesto en un 80% de agua. Esto intensifica la importancia de mantenerse totalmente hidratado por el bien de la mente. 4. El cerebro humano opera a 15 vatios de potencia. Un cerebro adulto únicamente consume en un día entre 250 y 300 cal, lo que supone una potencia de cerca de 15 vatios para un cerebro de unos 1300 a 1400 gramos. 5. El cerebro cambia de forma durante la pubertad. Durante la adolescencia, el ser humano cambia de aspecto físico, y también cambia su forma de pensar, ya que la estructura del cerebro cambia por completo. Hasta que este cambio no ha terminado, el ser humano no es capaz de asumir los riesgos de sus acciones. 6. El cerebro puede almacenar todo. Técnicamente, el cerebro humano tiene la capacidad de almacenar todas las experiencias, todo lo que se ve, todo lo que se oye e incluso todo lo que se siente. El gran problema recae en si una vez almacenado, esa información puede ser recuperada. En la mayoría de casos esto no sucede, aunque la historia ya ha dado el caso de Jill Price, una mujer que no podía olvidar. 7. La información en el cerebro viaja de distinta velocidad. Las neuronas en el cerebro están situadas de distintas formas, y la información viaja a través de ellas a distintas velocidades. Esta es la razón por la que en algunas ocasiones se puede acceder a algo almacenado instantáneamente, mientras que en otras ocasiones toma un poco más de tiempo. El pensamiento. Es la actividad mental no rutinaria que requiere esfuerzo, o como lo que ocurre en la experiencia cuando un organismo se enfrenta a un problema, lo conoce y lo resuelve. Podríamos también definirlo como la capacidad de anticipar las consecuencias de la conducta sin realizarla. El pensamiento implica una actividad global del sistema cognitivo con intervención de los mecanismos de memoria, atención, procesos de comprensión, aprendizaje, etc. Es una experiencia interna e intrasubjetiva. El pensamiento tiene una serie de características particulares, que lo diferencian de otros procesos, como por ejemplo, que no necesita de la presencia de las cosas para que éstas existan, pero la más importante es su función de resolver problemas y razonar. Tipos de pensamiento. La psicología cognitiva ha basado fundamentalmente sus investigaciones en tres aspectos: el razonamiento deductivo, el razonamiento inductivo y la solución de problemas. El razonamiento deductivo es una forma de razonamiento donde se infiere una conclusión a partir de una o varias premisas. El filósofo griego Aristóteles, con el fin de reflejar el pensamiento racional, fue el primero en establecer los principios formales del razonamiento deductivo. Por ejemplo, si se afirma que todos los seres humanos cuentan con una cabeza y dos brazos y que Pepe es un ser humano, debemos concluir que Pepe debe tener una cabeza y dos brazos. El pensamiento inductivo es aquel proceso en el que se razona partiendo de lo particular para llegar a lo general, justo lo contrario que con la deducción. La base de la inducción es la suposición de que si algo es cierto en algunas ocasiones, también lo será en situaciones similares aunque no se hayan observado.
Una de las formas más simples de inducción, ocurre cuando con la ayuda de una serie de encuestas, de las que se obtienen las respuestas dadas por una muestra, es decir, por una pequeña parte de la población total, nos permitimos extraer conclusiones acerca de toda una población. Con bastante frecuencia realizamos en nuestra vida diaria dos tipos de operaciones inductivas, que se denominan predicción y causalidad. La predicción consiste en tomar decisiones o planear situaciones, basándonos en acontecimientos futuros predecibles, como por ejemplo ocurre cuando nos planteamos qué probabilidades de trabajo tengo si hago esta carrera. Con las evidencias de que disponemos inducimos una probabilidad, y tomamos una decisión. El cerebro está siempre trabajando. Incluso cuando dormimos, está haciendo toda clase de cosas. El sueño es como un descanso para nuestro cuerpo, para que podamos sentirnos relajados y preparados para el día siguiente. Pero nuestro cerebro nunca para. Incluso cuando le dice a nuestro cuerpo que debe dormir, hay partes del cerebro despiertas, controlando cómo dormimos. Hay 5 fases del sueño y el cerebro se ocupa de todas. En la primera fase, mientras estamos quedándonos dormidos, el cerebro lee al corazón que empiece a latir más lentamente y le dice al cuerpo que disminuya ligeramente su temperatura. También envía mensajes a los músculos para relajarlos. En la segunda fase, nuestro sueño es ligero. Podemos despertarnos con un ruido o si algo o alguien nos toca. Pero si no pasa un sonido fuerte que nos despierte, pasamos a la fase 3. Aquí entramos en un sueño profundo. El cerebro ordena que baje la presión arterial y nosotros tampoco seremos muy sensibles a la temperatura del aire alrededor. Es el momento de pasar a la fase 4, el sueño más profundo de todos. Esta es una fase en la que algunas personas hablan en sueños o son sonámbulas. Es difícil ser despertado en esta fase de sueño. La última fase es la llamada fase de movimientos oculares rápidos porque aunque nuestros músculos estén totalmente relajados, los ojos se mueven rápidamente de un lado al otro y aumenta el ritmo cardíaco. Esta es la fase en la que sueñamos. Todo el mundo tiene sueños, pero algunas personas no pueden recordarlos tan bien como otras. ¿Qué hace el cerebro cuando tenemos un sueño? Algunos científicos creen que los sueños son la forma que tiene el cerebro de clasificar lo que sucede durante el día. Las cosas que son importantes quedan almacenadas en la memoria, y el resto desaparece, de la misma manera en la que se clasifica la correspondencia. Lo bueno queda guardado y lo que no sirve se elimina. Nosotros pudimos darnos cuenta de que el sueño está muy relacionado con el cerebro y los pensamientos, por lo cual necesitamos descansar lo suficiente y de una manera muy cómoda. Pero gracias a las etapas de exámenes los profesores, incluyendo a la profesora Olga, olvidan esto y no ponen a madrugar. Hasta aquí termina nuestro vídeo, gracias por su atención.